¿Qué tal? Bienvenidos a este video que describe los conceptos básicos sobre seguridad e higiene del trabajo. En este video hablaremos sobre el qué origina los accidentes. Iniciaremos hablando de dos conceptos básicos en el tema de seguridad e higiene y son precisamente la definición de estos dos temas. Higiene industrial, que es aquella profesión que se dedica única y exclusivamente a la prevención y control de riesgos originados por los procesos, por las actividades, por las acciones que llevamos a cabo para desempeñar nuestro trabajo en el día a día. El segundo concepto es seguridad industrial, el cual se define como el conjunto de normas y principios encaminados a prevenir precisamente la integridad física del trabajador. Obviamente esto incluye el buen uso y cuidado de las máquinas, equipos, herramientas, instalaciones, etc. Otro par de conceptos que nos generan cierta confusión son el hablar de peligro y riesgo. Estos dos elementos generalmente los confundimos y llegamos a pensar que ambos son sinónimos. La realidad es que el peligro es aquella fuente o situación que nos puede causar alguna lesión, ya sea en condición o en términos de daño humano, o incluso que nos pueda afectar de alguna manera económica en nuestra condición. Es decir, aquella fuente que nos pueda generar alguna lesión o que nos pueda generar algún daño. El riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso y la severidad del daño. Para que lo entendamos mejor, vamos a hablar con una condición muy gráfica. El peligro siempre está presente. Aquí lo vemos en esta calle, donde vemos una serie de peligros que existen a pesar de que no haya nadie presente. Es decir, en una calle podemos encontrar banquetas, baches, postes, muros, cables que están transmitiendo energía, eh, incluso que pueda haber o pueda caer algún objeto que venga de alguna azotea, que se desprenda de alguna construcción, etcétera. Eh, es decir, el peligro está presente en todo momento, ¿sí? Pero cuando llega la gente, cuando las personas nos hacemos presentes en estos lugares donde hay una serie de peligros, estos peligros se convierten en riesgos. Es decir, al estar una banqueta existe el riesgo de que la gente se caiga, se tropiece, sufra un esguince, sufra alguna lesión por estar en contacto con esa banqueta. Que al ir caminando y estar utilizando el teléfono celular pueda alguna persona chocar con algún objeto de los que se encuentran en la calle, o por qué no, que en algún momento se caiga algún cable y ese cable nos pueda representar algún riesgo de lesión grave porque está transmitiendo o finalmente contiene o lleva energía eléctrica. Dos conceptos adicionales que generalmente también confundimos, que creemos y sobre todo eh, pensamos conocer, son el concepto de incidente y accidente. Un incidente es lo que conocemos como un casi accidente. Es decir, es aquel momento en el cual estuvimos a punto de tener un accidente, pero por alguna condición eh, que no llegamos a entender o que no llegamos a percibir, no se lleva a cabo. Es decir, casi llego a tener el accidente. Como ejemplo, eh, puede haber muchísimo, en el caso, por ejemplo, cuando nos pasamos un semáforo en rojo y finalmente, híjole, casi choco, ¿sí? Casi me caigo,
casi me tropiezo, casi me electrocuto, etcétera. Es decir, hay alguna posibilidad de que pudo haber generado alguna lesión, pero no lo provocó. ¿Por qué? Por alguna condición que se pudo haber cruzado en el último momento. Un accidente finalmente es el suceso que involuntariamente resulta en una lesión o daño también a los bienes de alguien o incluso daño al medio ambiente. Cuando nosotros tenemos o cuando alguien llega a tener algún accidente o llega a participar o ser parte de algún accidente, la persona que lo experimenta presenta o está dentro de este evento llega a tener diferentes etapas o efectos. El primer efecto es el efecto de dolor, porque está sufriendo el accidente. Este dolor que finalmente tiene que ser mitigado, tiene que ser atendido ¿por quién? Por el área médica. Una vez que es atendido este dolor y que estamos ya regresando a la conciencia de la realidad, empezamos a preguntarnos qué fue lo que sucedió, cómo sucedió, por qué me sucedió, etcétera, lo cual nos va a generar angustia y miedo. Esta angustia y este miedo desafortunadamente se van a convertir en realidad porque una vez que pase el periodo en el que me tengo que recuperar, muy seguramente me voy a ver inmiscuido en problemas legales, en pérdidas económicas o incluso pérdidas de empleo. ¿Pero qué ocasiona un accidente o un incidente? Los accidentes o incidentes todos se ocasionan por dos grandes elementos o dos condiciones. Una de ellas es las condiciones inseguras. Condiciones inseguras que se presentan en las instalaciones, en los materiales, en el medio ambiente incluso, ¿sí? Aquellas condiciones que nos pueden generar un accidente o incidente. ¿Cuáles son esas condiciones que nos pueden generar un incidente o accidente? Bueno, son desde que exista un ruido excesivo que no nos permita escuchar que viene un equipo de seguridad, un equipo que no es de nuestro entorno común y que nos puede llegar a lesionar. Una mala ventilación, ¿sí? Una ropa personal inadecuada para estar en algún lugar, que exista alguna protección inadecuada o incluso que existan equipos o materiales defectuosos. Todo esto nos va a llevar a que podamos tener alguna lesión o algún incidente. La otra parte por la cual se presentan los accidentes son los actos inseguros, que como su nombre lo dice, son actos de personas que llevan a cabo y que estos actos generan finalmente algún incidente que pueda afectar a la organización o a las organizaciones y al medio ambiente. ¿Pero por qué se generan estos actos inseguros? Por tres motivos. Estos tres motivos son: el primero, cuando la persona no sabe, es decir, no puede determinar que va a llegar a tener un accidente, o su falta de conocimiento no le puede no le puede permitir identificar que va a tener un accidente o que puede llegar a tener algún accidente importante. La segunda de las condiciones es que la persona no puede, es decir, que no cuenta con los medios físicos para poder hacer o llevar a cabo alguna actividad. Y el último de ellos es cuando la persona no quiere, es decir, cuando tiene la capacidad, cuando tiene el conocimiento, pero simple y sencillamente no le interesa, o como vulgarmente se dice, no le da la gana resolver o hacer las cosas. Finalmente, las empresas o todas las organizaciones en las que podamos llegar a pertenecer nos dicen: si no sabes, te enseño; si no puedes, te ayudo; pero si no quieres, pues que Dios te acompañe.
Los accidentes, como bien dijimos, solo se generan por dos grandes conceptos: actos y condiciones inseguras. Aquí en estas imágenes podemos ver cómo hay personas que están expuestas a condiciones inseguras porque están tomando malas decisiones. Estas malas decisiones que ellos están tomando son precisamente actos inseguros. Y estos actos inseguros eh, caemos en la cuestión de que el 96% de los accidentes son generados por este tipo de condiciones. Es decir, por las malas decisiones hacen que la gente pueda llegar a tener algún accidente. Imaginemos que sucede un accidente del que nosotros querramos. Este accidente es generado finalmente porque, bien lo hemos dicho, estamos ejecutando un acto inseguro. Pero ¿de qué depende que nosotros llevemos o ejecutemos algún acto inseguro? Definitivamente este acto inseguro se desprende de una decisión inapropiada. ¿Sí? Esta decisión inapropiada proviene a su vez de una cierta idea o actitud que nosotros tenemos para con nuestra vida y nos lleva a tomar decisiones y esas decisiones a convertirlas en actos que posteriormente se pueden convertir en alguna lesión o accidente. Estas ideas o actitudes, ¿de dónde provienen? Estas ideas o actitudes provienen de algo que conocemos como normas grupales o conceptos grupales, lo que más bien pudiésemos definir como un pensamiento grupal. Es decir, yo creo que no me va a pasar nada porque nunca le ha pasado a nadie. Eso me lleva a tener ciertas ideas, actitudes o creencias. Pero estas normas grupales o el conjunto de normas que existen en alguna sociedad se le conocen como cultura. Esta cultura finalmente nos lleva ¿a qué? A que se nos presenten o a que tengamos la presencia de alguna lesión o accidente. ¿Qué es lo que nos dice esto? El fondo es que debemos de pensar cambiar nuestra cultura para poder hacer que las lesiones o accidentes se puedan minimizar o incluso eliminar.